Ludmila Horolskaya, decodificación biológica y transgeneracional. El cambio profundo se produce cuando encontramos el origen del problema o enfermedad. Ludmila Horolskaya, decodificación biológica y transgeneracional. El cambio profundo se produce cuando encontramos el origen del problema o enfermedad. Descubre cuál es tu camino y recuerda, nunca estás solo o desamparado. La fuerza que guía a las estrellas te guía a ti también. Alum Argentina. Es un centro de terapias alternativas, un espacio para ser guiado hacia la sanación con uno mismo. Encontrarás talleres, seminarios, formaciones, terapias, yoga, tai chi, psicología transpersonal, medicina china y acupuntura. Alum. Leandro N. Alem 1135, Luján, provincia de Buenos Aires. Teléfono 02-323-429-210. Curso teórico práctico de psicobioanálisis decodificativo. Formate, aprendé, sanate. Lugares: Buenos Aires, Capital, Luján y La Plata. Dictado por Ludmila Horolskaya, psicobioanalista decodificativa, decodificadora biológica y en psicogenealogía. Consultora en PNL, programación neurolingüística, hipnoteraria, reprogramación de información inconsciente, técnicas de liberación emocional. Instructora seráfica. Email seminario.comunicate@gmail.com o www.facebook.com/Ludmila Horolskaya. Reiki es un espacio para armonizarte, para prevenir y ayudarte a encontrar la prevención tanto en lo espiritual, lo mental y lo físico. Graciela Colominas, Reiki Master International. www.reikisanacion.com.ar. Turnos al 154-490-0425. Inés Calceglia, diseño humano consciente. Inés Calceglia, lecturas de gráfico. Encuentra la divina proporción que traes como un sello desde tu nacimiento. Sé tú mismo. Turnos 15 57 53 0270. Email uomodivitruvio@yahoo.com.ar. www.facebook.com/Inés Calceglia DHC. Doctora Beatriz Ibarra, sexóloga, medicina clínica, homeopatía unicista, medicina holística. Descubre tu sexualidad, cómo manejarla y vincularnos con otros. Consultala profesional. Turnos 011 15 49 40 66 84. Email doctorabeatrizibarra@yahoo.com.ar. Bienvenidos al programa Decodificando con Lujo. Con ustedes, Ludmila Horolskaya. Hoy tengo el honor de presentarles al instructor certificado del método original de activación interna de la glándula pineal, creado por Fresia Castro, Federico Caivano. Muy bienvenido, Federico, al programa. Muchas gracias por tu presencia y honrarnos con tu presencia. Muchas gracias, Ludmila, por la invitación y muy buenas tardes a todos. Bien, Federico. Vos sos un instructor certificado por Fresia Castro, lo que se refiere a la activación de la glándula pineal. ¿Podés explicar a nuestros televidentes qué es la glándula pineal? Porque mucha gente sabe algo, pero no lo sabe todo, no lo sabe en realidad qué es y qué importancia tiene. Sí, totalmente. Muy bien decís que a veces hay mucha gente que no tiene ni siquiera idea de que tiene esta glándula en el cuerpo, ¿no? Y es una glándula que todos tenemos. Está ubicada justo en el centro de nuestro cerebro. Es una glándula realmente pequeña, mide entre 6 y 8 milímetros, pesa entre 100 y 200 miligramos. Es como el tamaño de una lenteja, de un poroto, es algo realmente muy pequeño. Y tiene características muy especiales. Es la única parte en nuestro cerebro que no está duplicado, que no está como espejado. Es el único órgano entero que está en nuestro cerebro. Y a pesar de ser tan pequeño, después de los riñones, es uno de los órganos por donde el mayor flujo sanguíneo pasa en el cuerpo. Y realmente en nuestra cultura, en la cultura occidental, no se le daba mayor importancia
hasta hace poco tiempo. Para que nos demos una idea, a principios de 1900 se la consideraba para muchos como un punto de referencia radiográfico nada más, o algunos la denominaban el apéndice del cerebro, porque era como que decían, había quedado esa glándula como parte de la evolución y era lo mismo que estuviera o que no estuviera. A pesar de que Galeno, que es el padre, podríamos decir uno de los padres de la medicina, en sus escritos hablaba de esta glándula, le daba su nombre por esa forma conífera que tiene, especialmente cuando somos niños, que parece el fruto de un pino, la piña, y también personas que han influido mucho en nuestra cultura, como René Descartes, ¿no? El de pienso, luego existo, que la filosofía cartesiana ha influenciado mucho esta cultura, y los gráficos cartesianos, la matemática de Descartes también, él la denominaba el asiento del alma. A pesar de eso, en nuestra cultura no se le da mayor importancia, fue recién a mediados de 1950, donde cuando comenzó la carrera espacial y se empezó a investigar el cuerpo humano en detalle, estaban buscando de qué manera podían soportar los astronautas la gravedad cero, y a su vez salió un libro de 2 doctores americanos que se llamaba La glándula pineal, que recopilaba 1800 trabajos sobre la glándula pineal, y ahí fue cuando se empezó a estudiar más a fondo esta glándula, y para muchos doctores hoy es llamada la regulador de reguladores. Es como si estuviera sentada en el sillón central, en el de mando de todas las glándulas, ¿no? Controla todo nuestro sistema endocrino, controla todos los ciclos que hay en nuestro cuerpo, ciclos de sueño, vigilia, ciclos de desarrollo sexual, etcétera, etcétera. Por eso los niños son tan creativos. Supongo que ellos tienen esta glándula muy activada, pero después lamentablemente se nos atrofia. Correcto. Esta glándula que segrega hormonas, una de las más importantes es la melatonina, la segrega, su pico de secreción lo alcanza entre los 6 y 10 años de edad, y después de ahí comienza a caer significativamente. Sí, por las creencias de la sociedad, para no parecerse locos, raros o otra cosa, porque esta glándula permite de sentir, ver y experimentar de más allá de lo que la sociedad en día de hoy puede entender. Es una glándula que por culturas ancestrales y culturas iniciáticas siempre ha sido considerada como un centro energético muy importante que nos permite conexión a campos de creación superior. Y por eso niños son tan felices, son los que hablan con los ñomitos en el patio, esos famosos amiguitos invisibles, y los niños que irradian esta felicidad, esta mirada, cuando les miras a los ojos, desde ahí parece mirar justamente desde la glándula pineal, y la pueden ver la persona tal y como es. Por eso niños incluso sienten a las personas cuando se le acerca una persona que algo no les gusta, empiezan a llorar. Correcto. Los niños tienen activada esta glándula y es a partir de los 6, 7, 8 años que empieza como a atrofiarse esto. Por eso es tan importante activarla. Bien. Entonces, ya sabemos que la glándula cumple un rol muy fundamental, diría yo, y ahora vamos a explicar por qué es tan importante activarla. En un lugar totalmente desolado, los únicos habitantes de esa zona eran las culturas atacamenias, culturas, como les digo, de las más antiguas de América, muy sabias, y ella, en base a una práctica espiritual y en base al contacto con las culturas atacamenias, crea este método, que este método, podemos decir, tiene 3 pilares fundamentales. Primero, los últimos avances a nivel científico, después también todo la sabiduría de esas culturas ancestrales, especialmente las culturas originarias, especialmente las de América, y también todos los conocimientos de las corrientes espirituales. Es una gran unión de ciencia y espíritu que tiene este método, que nos permite recuperar justamente esas memorias que están en nosotros, memorias originales, para poder activar este centro energético, poder conectarnos a una mayor frecuencia, a una mayor potencia, para comenzar a movernos desde ese lugar, para poder empezar a crear desde ese lugar, ¿no? Como les decía, cada sentimiento, cada decisión es una creación. Estamos creando en todo momento, y todo parte del sentimiento, que el sentimiento es una frecuencia, todo es energía. Y entonces, para poder que esa frecuencia sea la correcta, tenemos que activar este centro energético, conectarnos a ese potencial superior y desde ahí empezar a movernos.
Qué bien. ¿Y qué se logra con la activación de la glándula? ¿Cómo nos seguimos después de activarla? Mira, la activación, que es algo que sucede en un proceso que se va dando en 2 días, en 7 horas cada día, donde justamente se hacen 2 días porque uno empieza a comprobar ya cambios de un día para el otro, y lo que se hace es activar este centro energético, que es una activación que es permanente, no hay una desactivación. Lo que hace es activar este centro energético y de alguna manera como levantar una antena, podríamos decirlo, para conectarnos a esa fuente de energía superior y mantenernos en esa frecuencia. Pero esa antena obviamente se cae eventualmente. Entonces lo que hay que volver a hacer y lo que uno tiene que como mantener es, de una manera muy simple, es volver a levantar esa antena. Y si se vuelve a caer, la vuelvo a levantar. Y obviamente estamos en un campo atómico de polaridades donde hay muchos distractores y que nuestra atención a veces se va a muchos lugares, y cuando se va a ciertos lugares esa antena se cae, ¿no? Cuando tengo cualquier sentimiento de baja frecuencia, ¿no? Como puede ser el miedo, es el sentimiento de más baja frecuencia, de ahí parten todos los otros sentimientos de baja frecuencia, angustia, soledad, bronca, todos parten del miedo. Y a veces podemos decir que la cultura occidental está muy basada en la cultura del miedo, ¿no? Hay muchas cosas que como que estamos moviéndonos en algo que tenemos muchas cosas por si las dudas, o tener cuidado porque puede pasar esto, como que a veces esa frecuencia está muy presente. Entonces, si nuestra atención se va ahí, podemos empezar a vibrar en esa frecuencia y esa antena se cae. Entonces, lo que hay que hacer es volver a levantar esa antena de una manera muy simple, Como bien dice Fresia, el método es creado por ella, pero lo que se logra con esto no es algo creado por ella, es nuestra herencia. Es algo que nos ha pertenecido siempre, que en algún momento se perdió, no importa por qué se perdió, lo importante es que hoy en día lo podemos recuperar todos, absolutamente todos, y podemos empezar a movernos desde ahí, podemos empezar a crear la vida que queremos, que siempre quisimos, salir de esas situaciones que a veces aplicamos siempre las mismas fórmulas para tratar de cambiar cosas que no me están gustando en mi experiencia de vida, con mi pareja, en mi trabajo, en mi vida diaria, y que aplico siempre las mismas fórmulas. Bueno, hoy en día podemos aplicar fórmulas nuevas, porque estos tiempos nos permiten aplicar fórmulas nuevas, dado a las frecuencias que están llegando a la Tierra, donde podemos ver que hay un gran despertar de conciencia en muchísimas personas. Como por un lado vemos en este campo atómico de polaridades, vemos que se sube una polaridad, que podemos ver que hay mucha violencia, mucho incremento de la agresión, de terrorismo, de drogas, pero por otro lado se eleva con la misma fuerza la otra polaridad. El despertar de conciencia es muy fuerte en muchísimas personas. Entonces, estos tiempos tenemos como esta ayuda incrementada para poder lograr estos procesos y recuperar este potencial original. ¿Y qué sigue después de activar esa glándula? Es empezar a mantener esa frecuencia, empezar a mantenerme conectado en esa frecuencia y empezar a moverme desde ahí. E irradiando, como somos emisores y receptores electromagnéticos, vamos a estar irradiando esa frecuencia a nuestro entorno. Sí, yo sé, doy fe por esto porque también hice este curso con vos hace unos años y sé que a partir de aquel momento mi vida dio un salto. Eso no es una mentira, la gente que me conoce realmente lo dice, que te pasó, vos sabes algo raro, andás en algo raro. Pero sí, a partir de que hacer tu curso y activar la glándula, mi vida realmente dio un salto y lo que pude observar que la creatividad parece aparecer de nada. Totalmente. Y la creatividad se incrementa significativamente y también a veces uno tiene respuestas en conversaciones o cuando a alguien le vienen a preguntar algo, una ayuda o algo, y hasta que uno dice, ¿de dónde salió esto? ¿No? Porque contestás desde una manera que justamente porque estás manejándote en otra frecuencia, donde todo lo que estás haciendo lo estás haciendo mejor, ¿no? Y con otra potencia y con otra fuerza. Y especialmente esto, como estaba diciendo, no es algo, a veces como que decimos, únicamente es espiritual. Esto es ciencia y espíritu. Tenemos que aprender a movernos en estos tiempos de esa manera, ¿no? Ya no tenemos que, esa separación de ciencia y espíritu ya no existe más. Entonces hay gente que capaz cuando escucha algo espiritual como que lo rechaza, como que piensan que la espiritualidad es una materia que uno tiene que cursar alguna vez en la vida, ¿no? Sin darse cuenta que todos somos materia y todos somos espíritu y todos somos energía
y es algo que nos tenemos que empezar a mover desde ahí, desde esa completud, ¿no? Además es muy placentero vivir desde este lugar, porque yo hoy, si me dice un niño que él habló con los ñomitos de su jardín, yo digo, yo también. Porque realmente esos amiguitos invisibles que hablan los niños, que nadie los cree, sí que existen. Exacto, sí, sí, sí. Y en muchos casos también he experimentado que cuando me hacían una pregunta y yo no sabía la respuesta, me quedaba mirando a la persona, la respuesta venía sola. ¿De dónde venía? Bueno, de ahí. Y yo ni sabía que sabía esta cosa. Claro, claro. Así que es muy, realmente muy necesario eso en estos días y realmente cambia la vida. Incluso la persona empieza a vibrar en otra frecuencia y por supuesto esta frecuencia es mucho más alta y atrae personas con la misma frecuencia más alta y ya no nos toca tanto esas situaciones de negatividad. Incluso recuerdo cuando en el segundo día del curso, cuando hice con vos preguntaste si sucedió algo, alguien sintió un cambio. Exacto. Y yo te conté que justo anoche habíamos salido a una fiesta donde siempre hubo dos cuñados que se peleaban, que no se podían ni ver. Y como siempre era de costumbre, ya nadie ni les prestaba atención. Y cuando entramos nosotros, en unos momentos se puso una paz ahí y esos hombres empezaron a hablar como gente, incluso hasta brindaron. Claro, se brindaron claro. en esto. Y era increíble observar todo eso. Yo en primer momento ni lo quería creer, y parece que... Es que claro. Pero totalmente. realmente hasta la gente prestó atención, dice, ¿qué pasó hoy? Acá pasaron angelitos, dice, porque hasta para calmar esos dos era imposible. Pero totalmente, te lo creo porque cuando uno activa este centro y se conecta a ese potencial y deja que ese potencial ingrese en uno, empieza a vibrar ahí y como somos emisores electromagnéticos empezamos a irradiar esa frecuencia y esa frecuencia empieza a llegar a las demás personas y los ayuda a elevar su frecuencia, empieza a cambiar los ambientes de trabajo, los ambientes familiares, empieza a cambiar muchísimo, muchísimo. Y nos ayuda a ir despertando esa memoria de origen. En nuestro ADN hay aproximadamente más del 90% de nuestro ADN que no se sabe qué función biológica cumple. Estamos hablando de una cantidad de información que es increíble. Sabemos qué función bioquímica cumple gran parte de eso, pero no qué función biológica, ¿para qué está ahí? Es como que hay una información, pero está en otra frecuencia, no tenemos la llave para acceder ahí. Y es justamente que tenemos que empezar a despertar toda esa memoria del origen, que nos acerca a nuestro verdadero origen. Y desde ahí es donde tenemos respuestas que decimos, ¿y de dónde cómo sabía esta información? ¿O cómo supe cómo moverme? Esa vocecita interior que tanto nos cuesta escuchar a veces, y ni que hablar de hacerle caso, ¿no? Es empezar a seguirla mucho más. Sí, porque además de este caso, cuando también me doy cuenta, cuando paso por la calle y donde hay alguna pelea o algo, eso de negativo, yo paso por ahí, se calman, sin que haga nada, sin que absolutamente nada, se calman todos. Claro. Y ya alguna gente en mi barrio empieza a notarlo, que eso sucede y también me mira un poco raro, pensando que no sé qué, pero bueno, me quieren... incluso me paran y dicen, quiero hablar con vos. Pero totalmente, claro, porque esa frecuencia, esa irradiación, es algo muy lindo y la gente lo empieza a sentir. No sabe qué es, pero lo empieza a sentir. Y ni que hablar, los niños también lo sienten muchísimo, porque los niños perciben mucho más eso. También pasa con los animales, mucho, ¿no? Si hay perros o gatos en la casa de uno, también empiezan a comportarse de una manera mucho más que quieren estar con uno. Y es porque empiezan a percibir esa frecuencia. Entonces es la frecuencia que nos tendremos que mover todos. Y vos imaginate una ciudad, un planeta, que estuviéramos en esa frecuencia todos, donde ese amor, esa tranquilidad, esa paz estuviera presente en todos. Y es algo que nos tenemos que dar cuenta que lo tenemos que empezar a crear nosotros. No va a haber nadie a crear eso por nosotros. Entonces, cada uno, para empezar a crear eso, tiene que empezar con uno mismo. Tiene que empezar a activarse, estar en esa frecuencia y desde ahí moverse. Por eso, cuando digo, son nuevas fórmulas que tenemos que empezar a aplicar, que a veces nos colgamos siempre con haciendo lo mismo, y las cosas no van cambiando porque las tenemos tan grabadas en nuestro sistema de creencias, en nuestra memoria celular, en toda la dinámica que nos vamos moviendo, y es salir de ese lugar y empezar a decir, empoderarse,
reconocerse como un ser energía, como un ser creador y empezar a manejarnos desde ese potencial. Sí, porque tenemos esos viejos paradigmas que todavía tenemos y muchos de ellos nos frenan. Claro. Y nos impiden a vivir nuestra vida propia. Pero y totalmente. desarrollarse como personas, como un ser espiritual, como lo que realmente somos. Entonces hay que poner fin a esas creencias o cambiarlas, mejor dicho, elevar nuestra conciencia para que se cambien esas creencias viejos y tenemos que comenzar a recuperar el potencial, como dijiste vos, el potencial ya nativo que tenemos, innato se dice. Exactamente, potencial original, que es desde nuestro verdadero origen, que va mucho más allá de este campo de frecuencias que nos movemos acá, de este campo atómico. Y como bien decís, esos paradigmas están muy impuestos, especialmente en la cultura occidental, ¿no? Donde hay todavía mucho más paradigmas que nos cuesta mucho creer en lo invisible. Si no lo veo, no lo toco, no existe para mí. Entonces, nos cuesta creer que capaz que porque vos estés en un estado lindo, podés cambiar la actitud de otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Si no lo estás tocando, no estás soplando, no estás haciendo nada. Y estás irradiando esa energía. En nuestra cultura a veces nos cuesta mucho creer, decir, ya, eso es mentira. Porque si no lo veo, no lo toco. Cosa que culturas ancestrales americanas lo saben perfectamente. La cultura andina habla de todo esto y en Oriente también, la cultura oriental siempre se habló de todo esto, pero en nuestra cultura como que a veces nos cuesta hacer ese cambio de paradigma, ¿no? Y empezar a movernos desde ahí. Sí, porque esos famosos miedos de cuál hablaste vos, miedo al desconocido, al porvenir, a lo que pasa, y si estoy loco. Bien, Federico, ¿puedes contar a nuestros televidentes cómo, dónde se puede aprender a hacer esto, activar la glándula, cómo lo realizas? Perfecto, sí. Estos seminarios que damos aquí en toda Argentina, donde obviamente hay instructores también en Chile, en México, en Colombia, en España, en Estados Unidos, en diferentes lugares del planeta. El método ya tiene 25 años, este año cumple 25 años desde que Fresia salió del desierto, volvió a la ciudad y empezó a compartir esta información. Que esto es importante porque pensemos que hace 25 años hablar de todos estos temas, una mujer era un gran desafío, había que hacerlo, ¿no? Hoy en día hablar de frecuencia, de energía no es tan difícil, pero en esa época, hace 25 años, Fresia se largó y comenzó con esto. Es un proceso que dura 14 horas, donde lo realizamos tanto en varios lugares de Argentina. Lo pueden contactar por nuestra página de internet www.conexionpineal.com o a mi email federico@conexionpineal.com. Este es un proceso que empezamos con una información teórica, pero no es intelectual, es justamente como para empezar a despertar esas memorias, y después hay un proceso mucho más dinámico, donde es un método que decimos que es un método experiencial, que es una palabra que no existe en el diccionario, la utilizamos nosotros en el método porque es un método basado en la experiencia. Por experiencia se van comprobando un montón de hechos, como te pasó a vos del sábado al domingo. Por experiencia uno va comprobando esos cambios. Y ahí se entrega toda la información, uno se va con la glándula pineal activada y tiene que seguir de una manera simple manteniendo esa frecuencia, ¿no? Levantando esa antena, podemos decirlo. Y si la antena se cae, agarra el teléfono, llama a Federico. No, se les entrega la información para poder levantarla de una manera práctica, que obviamente esto uno lo tiene que ir haciendo vida, no es como respirar esto, se tendría que volver a mantenernos ahí. Sí, pero después eso se convierte en algo vital ya y ya está, es como decir, es como respirar, exactamente. Sí, es un segundo, exactamente, dos, nada más. Exactamente. Bien. Bueno, Federico, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu información, por conocimientos compartidos con todos nosotros. Es de mucha ayuda para toda la gente porque hay muchísimas personas que buscan este cambio, buscan hacer este salto, no saben dónde. Ahora ya saben con quién comunicarse, de qué manera se hace. Es un fin de semana. Fin de semana, exactamente. Sábado y domingo de 14 horas, pero los resultados realmente son poderosos. Soy uno de los testigos y la que experimentó esto. Entonces les recomiendo mucho porque realmente su vida cambiará. Muchas gracias, Federico, a vos. Y les agradezco por su atención, por su tiempo y amor. Y les doy las gracias por otorgarme el honor de estar a su servicio. Dios les bendiga. Descubre cuál es tu camino y recuerda, nunca estás solo o desamparado. La fuerza que guía a las estrellas te guía a ti también.
Alum Argentina. Es un centro de terapias alternativas, un espacio para ser guiado hacia la sanación con uno mismo. Encontrarás talleres, seminarios, formaciones, terapias, yoga, tai chi, psicología transpersonal, medicina china y acupuntura. Alum, Leandro N. Alem 1135, Luján, provincia de Buenos Aires. Teléfono 02-323. Curso teórico práctico de psicobioanálisis decodificativo. Formate, aprendé, sanate. Lugares: Buenos Aires, Capital, Luján y La Plata. Dictado por Ludmila Horolskaya, psicobioanalista decodificativa, decodificadora biológica y en psicogenealogía. Consultora en PNL, programación neurolingüística, hipnoteraria, reprogramación de información inconsciente, técnicas de liberación emocional. Instructora seráfica. Email seminario.comunicate@gmail.com o www.facebook.com/Ludmila Horolskaya. Doctora Beatriz Ibarra, sexóloga, medicina clínica, homeopatía unicista, medicina holística. Descubre tu sexualidad, cómo manejarla y vincularnos con otros. Consultala profesional. Turnos 011 15 49 40 66 84. Email doctorabeatrizibarra@yahoo.com.ar.